Durante esta jornada ha comenzado el despliegue de las Fuerzas Armadas para la custodia de las fronteras en el norte de nuestro país. Esto motivado obviamente por el incesante tráfico de personas. Estamos hablando de inmigración irregular, pero también queremos hablar del fenómeno del tráfico de personas. Buena parte del tráfico se debe a grupos organizados que se dedican a esto. Y la pregunta que queda, o que se instala, y que tendrá una respuesta con el pasar del tiempo, es ¿qué de efectivo será este despliegue? ¿Con qué herramientas contará? ¿Cómo se van a aplicar esas herramientas? ¿Bajo qué protocolo? Y si finalmente esto sirve o será más bien una especie como de presencia simbólica que pueda inhibir ese tráfico de personas, pero no detenerlo. Se habla de que podríamos estar hablando, digo, de una medida más bien parche. ¿Por qué? Porque esto quizás no generaría los resultados deseados. ¿A qué voy con esto? Se espera que estén durante 90 días los militares, al menos en el resguardo de las fronteras, esto en las regiones de Arica y Parinacota, región de Tarapacá y también región de Antofagasta, y van a estar ahí siempre regidos por el Reglamento del Uso de la Fuerza, RUF. Son 7 pasos los que tienen que llevar a cabo. El primero es identificarse, mostrar sus vehículos, luego de eso también demostrar que son uniformados de las Fuerzas Armadas, luego de eso se puede realizar una especie de negociación. El cuarto paso habla de una especie de disuasivo, pero con gases, como por ejemplo un gas lacrimógeno, entre otros. Luego hablan de un disuasivo que sean con proyectiles, por ejemplo, que podrían no generar lesiones, como balas de pintura, entre otras. Luego se advierte el uso de un arma, luego finalmente se realizan disparos al aire y luego de eso se podría llegar a utilizar el arma. Son una serie de pasos en los cuales hemos conversado con distintas personas que forman parte del ejército, que nos dicen que esto no es tan efectivo. No es tan efectivo porque estarían funcionando los militares bajo un reglamento que les impide básicamente, o sea, yo encuentro que está bien que se les regule el uso de la fuerza. Obviamente, porque no se puede parar la migración a balazo. No. La migración ilegal a balazo. Sí, atención, puede ocurrir, y esto es muy complicado, si es que efectivamente quienes están trasladando los llamados coyotes a los migrantes van armados. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, que entre medio pueden que se encuentren migrantes inocentes que estén ahí siendo trasladados porque han pagado, y eso también tiene que ser previsto por las autoridades. Ahora, algunos dicen, no, la presencia de los militares va a inhibir esto. ¿Por qué? Por la posibilidad de que sean detenidos. El problema es que normalmente quienes son detenidos son quienes cruzan, no quienes ayudan a cruzar. Que no es lo mismo. No los miembros de la organización criminal, sino quienes son sus víctimas, sus clientes, pongan el nombre que quieran. Y mientras no se desbaraten esas redes que tienen un pie al otro lado de la frontera y otro pie acá, para ver si también dejemos de hacernos los lesos diciendo, no, mira, hay coyotes extranjeros que ingresan migrantes a Chile. No, los ingresan porque aquí alguien los recibe, porque aquí también hay logística, porque aquí también se les cobra, porque aquí también queda dinero y lucro por esa actividad ilegal. O sea, hay organizaciones delictuales operando a los dos lados de la frontera. Y mientras desde acá, dejando de lado si habrá colaboración con Bolivia, porque aparentemente no la hay, no. Bueno, pero aquí hay una pata que sí se puede desbaratar. Y el otro problema que está, y nos lo va a contar Néstor, ¿no? Es que claro, tú puedes devolver a alguien. ¿Bolivia recibirá a quienes sean devueltos, se han cruzado la frontera? Si son bolivianos, sí. Pero si son de otra nacionalidad, aparentemente no. Y ahí estamos ante un problema porque no ha habido una colaboración de Bolivia para frenar esta migración. Eso es cierto. Entonces, todo rebota acá. Lo que han dicho las autoridades es que van a respaldar cualquier tipo de uso de la fuerza. O sea, que van a hacer, entre comillas, va a haber un respaldo del Ejecutivo, del Gobierno Central, en caso de que haya un uso de la fuerza de parte de militares, entre otros. Pero ¿qué es lo que se dice también? Se ha puesto sobre la mesa la idea de que esto no solo sirva para frenar la migración, porque la migración, una cosa es que lleguen personas que buscan o asilo político o que vienen de sus países porque hay crisis, por ejemplo, como las que están azotando también en Venezuela, Nicaragua, entre otros. Pero otro punto que hablaba, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es que decía que con esto también se puede buscar enfrentar o frenar la trata de personas, el crimen organizado. Y de hecho, para que los auditores puedan quizá un poco ilustrarse en este tema, hay una entrevista que está en Bio Bio TV que se realiza al general en retiro y ex jefe del Estado Mayor del Ejército, John Griffiths, que él dice: acá todo tiene relación con el orden público. Si buscamos el tema de los
del crimen organizado, del contrabando, nosotros como personal del ejército podríamos actuar. Pero para el control de fronteras está la Policía de Investigaciones y está Carabineros, y esto se podría solucionar con una ley. Se le pregunta, ¿qué pasa con todas las promesas que hemos escuchado en los últimos años de los gobiernos del expresidente Piñera, la expresidenta Bachelet? ¿Y qué es lo que dice John Griffiths en esta entrevista que usted la puede encontrar en biobiotv.cl? Dice que efectivamente acá todo quedó en palabras. No hubo resguardo de fronteras, no hubo tecnologización de lo que podrían ser los pasos fronterizos, porque hay muchísimos kilómetros de frontera que no están siendo controlados. Y además había otro fenómeno, que también hubo durante una época una especie no solo de laxitud, sino de llamado por parte del presidente Piñera, alentando la inmigración para quienes querían escapar de Venezuela, por parte de la presidenta Bachelet, alentando una inmigración. ¿En qué sentido alentando? Porque no le puso ninguna traba a una inmigración que eran personas que migraban, que venían de Haití hacia nuestro país. O sea, también hubo señales por parte del mundo político que decían, mira, no interesa la migración, no interesa controlarla, no detenerla, sino controlarla, que se realice bajo los parámetros que el Estado de Chile determina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, después sobre la marcha es bien difícil hacerlo. Si ya ha habido una práctica de una cierta tolerancia o incluso hasta desidia, o algunos dirán complicidad. Lo que se puede hacer ahora, básicamente, porque claro, los militares pueden detener siempre y cuando sea en flagrancia. Que podríamos decir, puede servir, puede no servir, no lo sabemos. Obviamente uno espera que todas las medidas que se implementen y se desplieguen funcionen. Los detienen, tienen que entregárselo a la policía. A la policía. ¿Y qué va a hacer la policía? Bueno, ahí uno no lo sabe, básicamente, porque claro, hay todo un tema de la burocracia, de repente los procesos, no se sabe, pero efectivamente uno espera que también lo que pueda suceder es que haya alguna especie de control, o sea, las autoridades locales están contentas. Más allá de lo que uno pueda decir, las autoridades locales en Colchane, en las distintas comunas... Pero ¿desde qué perspectiva? ¿Porque ellos esperan que esto o porque es una señal? Porque hoy día lo que decía el alcalde de Colchane, sí, que por ahora ya no están entrando, que ahora se trasladó a Chacayuta, que por ahí están entrando en estas horas. ¿Por qué? Porque había una presencia evidente, incluso con cobertura periodística, digamos, en Colchane. Entonces no van a ir para allá, pero yo no sé si esto va a funcionar. O sea... De todas maneras, una cosa es las reglas del uso, el reglamento del uso de la fuerza, pero lo han dicho las autoridades también, en caso de que haya, o sea, una persona que viene con su familia y se pilla en la frontera con militares, se esperaría que no tendría que haber ningún tipo de intercambio de fuerza. Y por lo tanto no se le va a poder impedir que ingrese. Es que sí, son muchos puntos los que quedan en la nube. ¿Cómo impide el paso de alguien que quiere cruzar sin usar la fuerza? Es raro, ¿no? Lo podrás detener una vez que haya ingresado. Mira, esto es más complejo de lo que... Aquí, lo he dicho anteriormente, opinión personal, yo creo que el punto está en las relaciones internacionales, en las relaciones bilaterales con los países vecinos, porque sí, efectivamente porque acá... Es un fenómeno claro de la zona, o sea, es gente que viene desde Venezuela, algunos vienen caminando, a ver si esto también hay que ver el drama que hay detrás. De Venezuela han escapado, porque esa es la palabra, más de 6 millones de personas. Sí. Y van a comenzar a escapar también de Nicaragua, de otros países, porque lo que está sucediendo en nuestra zona, en Latinoamérica, es muy complejo. Bueno, y aquí ya está una mirada más política. Hay regímenes, digamos, que han logrado que la disidencia se escape porque no le queda otra. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y lo increíble es que esa disidencia ayude a la economía local a través de las remesas que mandan a los parientes que están allá. Piensen tú que de Venezuela hay más de 6 millones de personas que se han ido, están trabajando en otros países, muchos de ellos. Y que mandan dinero para allá. Y enviando la plata a sus familiares que están allá. Una inyección gigantesca de dinero de quienes han tenido que huir. Es bien impresionante. El punto es que acá efectivamente se tiene que realizar algún tipo de medida. Las autoridades están actuando bien, mal, tardío. Cada uno puede realizar el juicio, pero se desplegaron los militares, van a comenzar a desplegarse, van a estar 90 días de momento, luego se verá cómo sigue funcionando todo esto. Ojalá que no solamente se enfoque en las personas que quieren ingresar al país. Personas como las que tú decías, Nivaldo, que llegan
porque están escapando de sus realidades, que son muchísimas personas. Son dramas. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas que han llegado a nuestro país están en esa situación y no en una situación delictual. Sí, absolutamente. El punto acá es que hay muchísimas personas que llegan de organizaciones criminales, de crimen organizado, del Tren de Aragua, estuvo todo el tema de las maras hace unos meses atrás. También están las personas que están trasladando de frontera por 20.000 pesos chilenos. De la frontera de Bolivia a la frontera de Chile, me lo han dicho muchas personas que incluso... Y más todavía. Claro. Y algunos lo obligan, y después algunos después los obligan a prostituirse, los obligan a ingresar Está la droga. trata de personas, hay muchos... Ojalá que los esfuerzos no solamente se enfoquen en redestinar a las personas que vienen ingresando a nuestro país de forma ilegal o indocumentada, sino que también se avance en el otro punto, porque yo creo que si es que la ola migratoria no hubiese estado de la mano con el aumento de delitos y con el aumento de la inseguridad, no habría tanta molestia ciudadana chilena en recibir a los inmigrantes. Porque ¿qué es lo que está pasando? En algunos puntos se mezclan ambas cosas. En algunos puntos estamos hablando de una ola migratoria que va de la mano con el ingreso de bandas de crimen organizado, nuevos tipos de delitos, sicariatos, y yo creo que ahí debiese estar también el énfasis del Ejecutivo. Que no hay que generalizarlo, pero que es evidente, pero también, son personas que han llegado a un contingente grande y el Estado no ha estado preparado en materia, no sé, de asistencia de salud, educacional. El Estado, de una manera, una vez que los deja entrar, tiene que hacerse cargo, no puede prescindir, digamos, de una cierta responsabilidad. Y eso supone también una presión gigantesca en los servicios de salud, educacionales, y eso lo resienten también los ciudadanos chilenos. Es evidente. Ahora, claro, este es un problema a largo plazo, y a veces la política, o de larga data, y a veces la política no piensa a lo largo, a veces es el problema, no piensa a lo largo plazo. Está actuando en lo inmediato. Está reaccionando. Sin planificación, sin previsión, en el sentido de prever lo que va a ocurrir. Y uno podría preguntarse cuánto de la política hoy día está pensando en el Chile de los próximos 10, 20 años. ¿Para qué vamos a hablar del tema con la Antártica, la frontera con Argentina y todo lo que ha ocurrido a partir de la visita del presidente Fernández a la Antártica? La plataforma continental, que también fue un tema importantísimo. Como que eso parece que es demasiado complejo, así que lo vea el que venga. ¿Quién? Da lo mismo. Pero en el día de hoy, muy poca previsión y capacidad, yo insisto, de la política de plantearse los problemas de largo plazo y actuar en consecuencia. Todo es lo inmediato, porque las elecciones se ganan mañana y no en un mes más, digamos. Esos son los plazos, digamos, electorales. Es lo que viene. ¿Y sabes quién se refirió a una elección, Nivaldo? Para hacer una especie de cambio de tema, porque esto también va a ser de largo aliento a la evaluación. La ex primera dama Irina Karamanos habló de elecciones. La pareja del presidente Boric nuevamente vuelve a instalar sobre la mesa lo que se escuchó después de la derrota de la opción apruebo en el plebiscito, digamos, opción por la que se jugó el gobierno. Y que se perdió solo por la campaña del terror, que es el principal argumento por lo cual el apruebo no ganó. Esto es finalmente darle una espalda a la realidad gigantesca. Y esto habla que todavía en sectores del oficialismo esa es la lectura que se hace, asumiendo además una distorsión muy grande, como que las redes sociales solo fuesen administradas por gente derecha. Pero también hay muchas redes sociales administradas y noticias falsas que vienen desde sectores de izquierda. A ver si las redes sociales es un instrumento, todos pueden usarla. Sí, la usó Trump para ganar la elección, dicen. El primero que la usó, porque en ese momento estaban recién instalados, fue Barack Obama, que hizo una gran campaña a través de redes sociales. Entonces, no es que las redes sociales tengan un sesgo ideológico, eso es una lectura reduccionista total, pero lo que hay en el fondo es muy interesante. Si desde ese sector, esto no es la opinión del presidente Boric, es de su pareja, pero si hay sectores, efectivamente en el oficialismo, que siguen insistiendo que la derrota se debió a una campaña del terror de la derecha, por lo tanto ellos están diciendo ese proyecto tiene que ser repuesto en algún momento porque es el proyecto que debiera haber ganado. No se dan cuenta que la opinión pública, la ciudadanía rechazó eso por los contenidos. Y esto es darle la espalda a la realidad, y además habla que probablemente se profundiza a partir de estas declaraciones, o se constata, mejor dicho, que las diferencias al interior de la coalición de gobierno con estas dos coaliciones son profundas. Y cuando las diferencias son profundas, uno se pregunta qué tipo de proyecto común puede construirse. Recordemos que el gobierno todavía va a cumplir ahora su primer año. Sí. Le quedan 3 años. ¿Hay coincidencia entre estas dos coaliciones para llevar adelante un proyecto?
Porque este dato, digamos, este pequeño incidente, estas declaraciones, revelan diferencias muy profundas y uno se pregunta si con esa diferencia profunda se puede construir algo en común. O si el aprendizaje es de convicción o más que nada de palabras, porque mucho se ha dicho de que efectivamente hemos visto cambios, se habló del segundo tiempo de la moneda, luego se habla también de, hubo cambios en los ministerios, cambios en los discursos, se habla de una moderación, pero con este tipo de discursos que son legítimos, es legítimo que Irina Karamanos pueda opinar de esta manera, el presidente también la respaldó diciendo que ella no es funcionaria pública, que puede tener sus opiniones. No, claro. Sí, la pregunta es opinión. ¿Cuántas de esas opiniones compartidas al interior de un sector del gobierno? Si Apruebo Dignidad comparte eso, porque si ellos están convencidos de que el triunfo del rechazo fue por una campaña del terror y no por el fondo del texto, significa que ese texto es tan válido y que se podría reponer como idea a través del proyecto de ley el día de mañana, por ejemplo. Exacto, y en algún punto también están minimizando la capacidad de la ciudadanía de poder comprender algo. O sea, a ver, no sé si la palabra es despreciar, pero en el fondo es una manera de ningunear a los ciudadanos. Es decir, lo que los ciudadanos son volubles a una campaña cualquiera y que por lo tanto son manejables. Ahora, cuando ellos ganan, ¿también son manejables? ¿Es porque fueron manejados o solo cuando pierden? Es una mirada bien, yo diría, hipócrita de la realidad. O sea, cuando perdemos es culpa de las redes sociales, pero cuando ganamos las redes sociales no influyeron en nada. No, es una historia un poco básica y manipuladora incluso. Análisis sin compromiso.